Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Sánchez Casillas. Soy originario de Jamay, Jalisco, México. Tengo 30 años. Estoy cursando mi tercer año de filosofía y el último año de filosofía y soy misionero de la pureza trinitaria. Mi niñez, eh, mi historia vocacional, cuando yo la suelo contar, eh, cuento que no es muy usual como lo suelo escuchar a veces con alguno de mis otros compañeros seminaristas, ¿no? Porque yo empiezo a escuchar que dicen que no, que yo desde muy pequeño, que quería ser sacerdote, o, o yo desde pequeño jugaba a dar la misa, o empezó mi noción a los 18 años, en la secundaria, en la prepa. Y lo mío es algo un poquito diferente, ¿no? Yo a veces considero que mi vocación llegó un poco tarde, por así decirlo. Bueno, no tarde, mejor dicho, a destiempo, a como normalmente nosotros lo se escucha, ¿no? Que es terminando a los 18, 19 años, ¿no? Llegó un poquito después. Pero bueno, el Señor vaya que me llama cuando uno está más preparado, ¿no? Y mi niñez, como yo la fui viviendo, fue una niñez, yo le recuerdo una niñez muy bonita, muy productiva, muy feliz. En mi familia somos cuatro. Tengo tres hermanos, un hermano difunto, y de los que quedamos vivos, yo soy el del medio, ¿no? Soy el sándwich. Mi hermano mayor, Julio César, y mi hermana más chica, Ana Paula. Entonces yo soy el sándwich. Y tenemos una relación muy bonita, ¿no? Mi hermano crecimos juntos, nos llevamos menos de 2 años, entonces inclusive a veces nos llegan a confundir que si éramos gemelos porque nos vestían igual. Y bueno, siempre ha sido una relación muy bella con mis dos hermanos y siempre en una familia católica nos llevaban a misa, nos llevaban a vivir la Semana Santa, los días de guardar. Mis padres también, la familia de mi papá y mi mamá, ambos son practicantes, católicos practicantes. Y en la familia de mi mamá tengo tres tíos sacerdotes y una tía monjita, entonces siempre ha habido como ese acercamiento, cuando teníamos misas, de primera comunión, siempre estaban mis tíos, o invité a la monjita, siempre estaba ahí. Entonces siempre ha habido ese acercamiento, pero desde pequeño todavía no nací el impulso o el deseo de ser sacerdote. De parte del lado de mi papá, la familia de mi abuelo es originaria de Zaguayo, Michoacán, de los Sánchez de Zaguayo de Michoacán. Entonces, platicando con mi abuelo y también con mi papá, me comentaban que sus familiares le decían, ora por Joselito, porque algún día va a ser santo, ¿no? José Sánchez del Río. Entonces tengo familiaridad con José Sánchez del Río, ya muy lejana, pero sigo conservando el apellido, ¿no? Mi abuelo me comentaba que su abuelo, si no me equivoco, entonces de los dos lados he tenido esa formación como católico, ¿no? Y practicante. Y bueno, siempre me metieron en colegios católicos, siempre buscaban una educación católica para mí. Sin embargo, nunca nació en mí del deseo como de querer ser sacerdote. Hasta un momento de la vida como tenía 10 años, pero mi sueño siempre fue formar una familia. Era el sueño más grande que yo tenía. Entonces, por ahí de los 10 años, pues yo veía a mis tíos y a veces me acercaba con ellos, a veces un fin de semana me tocaba andar con la parroquia, lo acompañaba a las misas, veía cómo atendía a la gente y, y como que me llamaba la atención, ¿no? Y dije, yo quiero ser sacerdote. Pero me duró como un año, ¿no? Un poquito menos, porque después descubrí que los sacerdotes no pueden tener una familia, ¿no? No se pueden casar, no tienen hijos, entonces dije, no, esa opción no está para mí. Y ahí le dejé, y ahí se quedó por mucho tiempo, ¿no? Entonces fui creciendo, entré a la prepa y en la prepa, yo era ese chico, no el raro, pero sí como el, el que tenía amigos, amigas, variado, pero yo era como aquel el que todos confiaban, ¿no? Que el psicólogo,
el que la amiga lo terminó el novio y ya iban conmigo a pedirme un consejo, ¿no? Entonces, la gente me empezaba a buscar para un consejo, ¿no? Después, eh, empiezo a llevar, empiezo a crecer y yo salía con mis amigos, pero yo era como, era tranquilo, ¿no? Sí, salía con mis amigos, salía a reuniones, en casa de mis amigos, en fiestas en amigos, pero tranquilo, entonces, a mí siempre me veían de una manera, pasiva, ¿no? Entonces a mí a veces eso me llegaba a causar un poco conflicto porque pues yo me sentía como el raro, ¿no? Porque íbamos a un lugar, a lo mejor me invitaban a tomarme una cervecita y pues yo no quería, ¿no? Entonces todos tomando y yo no tomaba, entonces como que sí me empezaba a sentir un poquito extraño, ¿no? Como que no estaba en mi lugar, estaba de cierta manera cómodo y de cierta manera no, porque no me sentía en un buen lugar, ¿no? Yo desde siempre fui muy enamorado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Yo soy, una persona muy, con mis padres, con mi familia, muy familiar, ¿no? Muy, estar en familia, muy cariñoso. Entonces, yo siempre desde joven fui, pues, enamorado, ¿no? Yo, inclusive, tuve muchos, dolores de amor sin ni siquiera haber tenido novia, ¿no? Con el simple hecho del rechazo, a mí me dolía y pues me partía el corazón, ¿no? Y sufría siempre por eso, ¿no? Por las chicas que me bateaban, porque yo a mis 16 años, 15 16 años, yo ya pensaba en que tener una novia para en un futuro, tener una familia, ¿no? A largo plazo, pero ¿qué chico de 16 años piensa eso? Pues muy pocos, ¿no? Y eso me empezó a generar, pues mucho bateo, ¿no? El bateo, de que me rechazaban. Entonces, era lo que era mi talón de Aquiles, ¿no? Lo que yo siempre lloraba, lo que yo siempre sufría, y hasta que mi madre me decía, oye, pues, ¿qué tal si el matrimonio no es para ti? Mi madre siempre nos ha inculcado a mí y a mis hermanos, orar para que cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, me empecé a cuestionar eso, ¿no? ¿Será que será eso para mí? Dije, lo dejé hacia un lado. Después, eh, terminé la prepa, decido entrar a la universidad, estudié ingeniería civil y estando en la universidad, también un mal de amor, como siempre me ha pasado, ¿no? Entonces, me salió la oportunidad de salir a estudiar, a trabajar, perdón. Entonces salgo a trabajar y estar en un contexto familiar, de que vivía con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Ahora sale la oportunidad de trabajo, pauso mis estudios un tiempo y vivir solo, vivir con amigos. Entonces me empezó a dar mucho el buscar a Dios, ¿no? En el trabajo yo tenía muchas oportunidades de tiempo, ¿no? Entonces yo podía escaparme a veces 15 minutos, media hora, o a veces salía temprano. Entonces empecé a refugiarme en el Señor, ¿no? Entonces, una vez que regreso a mi casa, yo me quedé con ese sabor del dulce que el Señor me estaba dando, ¿no? O sea, yo quería algo más, ya no solo era ir al Santísimo, visitarlo, sino que quería algo más. Entonces yo empecé a orar, le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Quiero formar parte de algo tuyo, ¿no? Yo no sabía, porque si era practicante, iba a misa todos los domingos, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Yo pensaba que todos los días había dos lecturas, este, y muchas cosas, ¿no? Yo solo veía generalidades, yo no veía nada así en específico. Entonces un día mi mamá llegó y me hace una invitación. Y sabes que hay una amiga me dijo que te invitara a un grupo juvenil de una parroquia aquí cercana. ¿Te interesa? Y en ese momento como que yo traía un duelo interno y le dije, ¿sabes qué? Sí voy, pero no me vuelves a decir nada. Porque mi mamá era un poco insistente, o bueno, muy insistente, como una buena madre. Entonces, era muy insistente
Y efectivamente me recordó 2 semanas antes, porque le dije, si me vas a estar dice y dice, al final de cuentas me voy a enfadar y no voy a ir, mejor avísame antes. Y efectivamente 2 semanas antes me avisa y voy, ¿no? Asisto. Y coincide también de que en esa semana también tuve un mal de amor, ¿no? Que me rechazaron, ¿no? Yo tenía como 20 años, 19, 20 años. Entonces voy a este retiro y me empiezo a cuestionar de lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y entré al retiro y dije, ¿será que el Señor quiere que lo siga, que me prepare para una vida sacerdotal? Y dije, no, no creo, no va a ser cosa mía. El sueño más grande que yo tengo, que he tenido desde toda la vida, desde casi toda mi vida, es casarme, formar una familia cristiana. Y dije, no, es cosa mía, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la duda. Entonces empecé a escuchar los temas y el Señor me empezó a sanar tantas cosas, primeramente de esto que les compartía, de que yo a veces me sentía pues el raro, de que no encajaba, de que no estaba en el lugar adecuado. Entonces el Señor empezó a sanar. Y recuerdo mucho una actividad que nos vendaron los ojos y nos dieron plastilina y nos dijeron, ¿cuál es tu sueño más grande? Plásmalo en la plastilina. Entonces yo cerrando los ojos empecé a plasmar y le dije, yo quiero ser un hombre tuyo, quiero ser un hombre de Dios. Y yo empecé pues a moldear una figurita de un hombre, ¿no? Y empecé en oración, y empecé a dibujar, a moldear. Entonces nos dice el Padre, abran sus ojos. Abro mis ojos y lo primero que veo, efectivamente, fue el monito que moldeé, pero lo que más me llamó la atención fue el color de la plastilina. Era una plastilina blanca. Entonces lo primero que yo veo y que se me viene aquí a la mente es un sacerdote, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 ¿cómo es posible? No, no, Gerardo, no te estés metiendo esas ideas en la cabeza. Tú no es lo que quieres. Todavía yo queriendo hacer mi propia voluntad, ¿no? Yo pensando ingenuamente que mi voluntad era la voluntad de Dios, ¿no? Y dije, no, ¿cómo es posible que esté pensando eso? No, es cosa mía, y todo llego con mis nervios, y empiezo a buscar a todos lados, y dije, debe de haber más plastilina blanca por allá, y, y éramos muchos, y no veo, y por allá al fondo veo las plastilinas blancas. Dije, pues es casualidad, ¿no? No pasa nada. Y así quedó. Pero ya estaba esa primera espinita, ¿no? Termina el retiro y me incorporo a esta comunidad ya como un miembro activo, ¿no? Y el Señor me empieza a sanar, me empieza a purificar. Todos los lunes teníamos adoración al Santísimo y formación. Entonces el Señor empieza a actuar en mi vida y en mi corazón. Entonces empiezo a ir como al mes y medio, empiezo yo a querer hacer algo más, ¿no? A querer servir. Y digo, Señor, ahorita yo me estoy llenando de ti, pero eso es solo para mí. ¿Qué puedo yo dar al mundo para ti? ¿Qué puedo hacer por ti, para ti? Y empecé a llevar a la oración, a la oración. Y un día, el lunes, llegué temprano a la formación de hora santa. Y vi un salón y había varios compañeros ahí. Y decidí entrar. Dije, pues aquí esperamos. Entro y para mi sorpresa, lo primero que me dicen es bienvenido al Ministerio de Música. Y dije, Señor, ¿cómo es posible que me pongas acá si no canto ni en la ducha, ni en la regadera canto? No toco ningún instrumento, pero bueno, aquí estamos. Y el Señor empezó a ayudarme, empezó a afinar un poco la voz, empezó a, empezó a afinarme un poco la voz, empezó a llenarme de ese espíritu de servicio, ¿no? Y no solamente empezamos a apoyar en las horas santas de los lunes, sino ahora eran miércoles. Y luego también empezaron a hacer los viernes. Y aún así yo me sentía
que tenía que dar algo más. No me sentía lleno ni pleno del servicio. Entonces eran lunes, miércoles, viernes, después misa de domingo, luego otro compromiso de sábado, y así hasta que de lunes a domingo participaba en algo, en misa, en hora santa, en formación, en algo. Y aún así, mi corazón me pedía no. No me sentía pleno, no me sentía lleno, sentía como que necesitaba más de Dios y dije, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Sabes? Yo iba del trabajo a la parroquia, de la parroquia a mi casa, y así toda la semana. Así me la llevaba en el servicio, me la llevaba en el servicio. Entonces, eh, dentro de este servicio, platico con un sacerdote y le comparto mi inquietud. Recuerdo que fue un diciembre y le comparto, diciembre de 2016. Le digo, ya padre, fíjese que aquí está mi inquietud. Y el padre me dice, no tengas miedo a lo que el Señor te quiere pedir. Ora, ora y en unos 15 días, un mes, aquí nos vemos y platicamos. Y llegaron las vacaciones y, y no oré lo suficiente. Ahora sí que estuve de vacaciones laborales, también y de la escuela y nada más, ¿no? Y también de la comunidad, porque fue tiempo de vacaciones, entonces ya no había mucha actividad. Entonces no oré lo suficiente, el Señor no, sí habló el Señor, pero yo no estuve en esa sintonía de oración como para poder escucharlo. Regresé, vi al padre, lo saludé como si nada, no le dije nada, no me dijo nada, y así quedó. Entonces, en esta comunidad conozco a alguien, ¿no? A una chica, pero esta chica tenía algo en particular. Yo siempre le había pedido al Señor, hacía casi casi mi cartita al niñito Dios, y decía, ¿sabes qué? Quiero una mujer familiar, una mujer de Dios, en pocas palabras. Y entonces conozco a esta mujer que tenía todas las características que yo le pedí al Señor. Y dije, el Señor me la está mandando, me la está poniendo en mi vida. Entonces, empecé a conocerla, empezamos a platicar y empecé a ver que sí hacíamos mucho clic, ¿no? Muy buena relación, muy buena relación. Entonces dije, le comenté que yo quería un noviazgo para en un futuro no cercano, a mediano plazo, pues casarme, ¿no? Si es que coincidíamos, nos gustábamos, etcétera, ¿no? Entonces, lo aceptó y ella también buscaba lo mismo. Y también, como fue pasando el tiempo, era una relación tan bonita porque empezamos, asistíamos a misa juntos, a la hora santa, teníamos amigos afines en este grupo, en esta comunidad católica. Llegamos a un acuerdo, ¿no? De, de vivir la castidad, ¿no? De vivir la santidad en el noviazgo, ¿no? Para en un futuro, si Dios nos permitía casarnos, vivir la santidad en el matrimonio, ¿no? O sea, prepararnos desde el noviazgo para vivir en santidad en el estilo de vida que hoy el Señor nos pedía, ¿no? Y todo muy bonito, ¿no? Entonces, me invitaron en esta comunidad a misiones de Semana Santa y nos invitaron ahí a la sierra y accedimos, ¿no? Los dos por separado. Entonces, un momento muy fuerte que tuve fue cuando en este retiro hubo una actividad donde nos vendaban. En este retiro tuve una actividad muy bonita, pero muy fuerte, donde la actividad era, tenías la Biblia en mano, había un momento de oración y pedirle al Señor que hiciera la voluntad de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo con la Biblia aquí en mano, orando profundamente, Señor, te pido, Señor, que me hagas la voluntad de mi vida. Entonces abro la Biblia y lo primero que veo, la primera letra que veo, sacerdote.
Que no, 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 esto no es posible. Tú me mandaste a esta chica porque tiene tu signo de que tú me la has mandado. Dije, no, esta es cosa mía. Vuelvo a cerrar la Biblia, pero con un pequeño temor, ¿no? Dije, voy a abrir la Biblia, voy a procurar que sea en otra página, y si lo leí del lado derecho, ahora voy a buscar del lado izquierdo, ¿no? Para que no vea la misma. Vuelvo a abrir la Biblia, volteo a mi lado izquierdo, sacerdote. Entonces, en eso empieza a arder mi corazón y empiezo a sentir esa como presión de lo que el Señor me estaba pidiendo y ese miedo de lo que sentía. Volví a cerrar la Biblia, la abrí y por tercera vez, sacerdote. Y fue cuando entré en pánico, ¿no? Y dije, Señor, ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto, ¿no? ¿Cómo es posible? De que si yo ni siquiera estar preguntando, directamente me lo estás pidiendo. Sí lo llegué a preguntar, pero ya hace tiempo, ahorita ni siquiera te estoy preguntando. Y así quedó, entonces me fui de misiones y en misiones quedaba esa espinita, ¿no? Así como sabía que Dios me estaba pidiendo eso, pero no lo quería aceptar en su totalidad. Y en misiones fue cuando, cuando también empecé a sentir el llamado muy fuerte, donde el Señor se empezó a hacer presente por medio de mis hermanos, de los demás, porque era impresionante cómo en el momento que yo pensaba y tenía esas dudas del Señor, ¿me estás pidiendo esto? En el momento, en cuestión de segundos, se me acercaba alguien y me decía, oye, ¿tú eres padre? O me decían, oye, ¿nunca has pensado ser sacerdote? Pues todas las misiones, así pasaba con la gente, con con mis compañeros con que compartíamos la misión, cuestionándome, preguntándome si nunca había pensado irme al seminario. Y yo decía que no, pero por dentro como un temor, como un miedo. Y al final de misiones, ya los últimos días, se acerca el padre conmigo, el padre que había platicado con él en diciembre, que me dijo que oraba. Y me dijo, ¿qué pasó, Jera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tus misiones? Y yo, no, pues muy bien, padre, excelente. ¿Qué sentiste en tu corazón? Y en eso sentí un ardor en el pecho y un miedo, un temor, que le di la vuelta al padre y le dije, ¿sabe qué, padre? Pues muchas cosas muy bonitas. Y dije, ay, pues no te hagas. Y se fue. Y entonces fue cuando yo empecé a sentir el llamado con mayor intensidad, ¿no? Y lo empecé a sentir cada vez más y más y más. Entonces, eso fue en Semana Santa y en mayo fue cuando yo termino la universidad y comienzo a trabajar. Entonces, empiezo a salir a la vida laboral ya al 100% y me empieza a gustar mucho, ¿no? Me apasionaba mi carrera y empezaba a trabajar y aprender. Y yo decía, no, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, me voy a dedicar a mi carrera, ¿no? Y, y ya comienzo a descubrirme y a conocerme en mi vida laboral y no había esa plenitud. Me gustaba, claro, pero había algo que me faltaba, un vacío. Entonces yo empezaba, como yo sabía lo que el Señor, sentí en mi corazón lo que el Señor me pedía, pues empecé a alejarme del Señor. Pero me empezaba a alejar y sentía también su lejanía y su llamado. Entonces empecé, busqué un punto medio, dije, ni tan lejos ni tan cerca, porque de los dos me llama. Entonces me quedé tibio, ni frío ni caliente, tibio me quedé. Entonces estuve mucho tiempo así, ¿no? Y empecé a sentir por medio de la gente que yo sentí en mi corazón y la gente me empezaba a preguntar, en cuestión de segundos me empezaban a preguntar, yo dije, no, pues no va a poder, me refugio en María, dije. Irónicamente dije, voy a buscar esa madre, donde si el papá te dice algo y no quieres obedecer, a veces la madre medio consciente y medio chiquea. Y más bien de que te dice que no obedezcas, sino que es más pasiva y te papacha, ¿no? Entonces yo recurro a María.
Pues voy con María y me hice más mareno de lo que era, ¿no? Entonces yo refugiándome en María diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero lo que tu hijo me pide, échame la mano, ¿no? Yo, según yo, pidiéndole a María que me ayudara, ¿no? Y en su momento yo sentía supuestamente que sí me ayudaba, porque me empezaba a sentir con más paz, con más tranquilidad. Hasta que llegó un punto donde fui a misa y tocó la lectura donde María le dice, en la de las bodas de Caná, donde María dice, hagan lo que él es. Y fue un dolor muy grande en mi corazón por ese miedo, ¿no? Un dolor por dejar mi voluntad, por dejar mi vida, por dejar las comodidades. Y fue un dolor muy grande porque yo todavía seguía apegado a mi voluntad, a la voluntad del hombre. Y yo para esto yo no se lo comentaba a nadie, porque dije, ¿para qué lo voy a platicar si no me voy a decir nada? Siempre mis temores era el verano, porque era cuando son los preseminarios. Entonces terminaba un verano y era como que, uf, ya, la libré. Este verano no entré en ningún preseminario, ya la libré. Entonces yo seguía en mi vida, como que en este noviazgo, ¿no? Y como iba pasando el tiempo, iba a la vez disfrutando de mi trabajo, pero a la vez sentía como ese vacío, como esa incertidumbre de que yo necesitaba hacer algo más, hacer algo mucho más grande, ¿no? O hacer algo más que me competece a mí. Y empecé así un año, año y medio, siempre con las mismas dudas, con la misma incertidumbre, pero siempre el vacío era más grande. Al principio yo recuerdo que era de un mes, 2 días eran incómodos y los demás días bien, ¿no? Llenos de oración. Y cada vez ya no eran 2 días, sino 3, 4, 5, medio mes. Entonces medio mes era con una incertidumbre tan grande que yo no me sentía cómodo y otro medio mes que me sentía bien. Entonces yo me refugiaba en eso medio mes, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero hacer tu voluntad, quiero casarme y me voy a casar. Te ofrezco esto, te ofrezco aquello. Y empecé a hacer pequeños sacrificios y dije, les voy a hacer esto por el resto de mi vida. Si me permites hacer mi voluntad, ¿no? Yo le decía eso al Señor. Y yo irónicamente decía, aceptó la propuesta, ¿no? Porque el Señor se quedaba callado. Pero después volvía y volvía y volvía hasta que empecé a sentir una incertidumbre tan grande que empecé a tener afectaciones físicas y en la memoria. Pero yo no, yo en su momento no sabía qué era esto, por qué era esto. Yo ya empecé a sentir una presión tan grande en los hombros, sentía un dolor muy, muy grande. Yo llegué a pensar que era del estrés del trabajo, pero resulta que termino el trabajo, me voy de vacaciones y seguía eso, ese estrés. Por más de que me sobaban, seguía ese dolor en los hombros. Entonces es cuando yo decido compartir, abrirme con alguien. Y nunca se me ocurrió recurrir con alguno de mis tíos, ni con un sacerdote. Dije, ¿para qué? No tiene caso. Si le digo, me va a querer convencer de ir al seminario y no me voy a ir al seminario. No quiero y no me voy a ir al seminario. Yo recurro con un gran amigo y le comparto lo que vivía. Me desahogo con él por mensaje, yo escribiendo y llorando todo lo que sentía y él me escuchaba y me escuchaba, me escuchaba y me entendía, me comprendía y fue una gran ayuda y eso me ayudó a liberar y ese peso que yo tenía en los hombros, ese estrés que yo creía que tenía, se fue. Entonces ya me sentía más ligero, pero esa incertidumbre era muy grande, ¿no? Yo era lo que le reclamaba a Dios, le dije, ¿cómo es que tú me pones una mujer tan maravillosa como tú, como yo te la pedía, y me la pones y a ver, me la quieres quitar? Y dije, no, no, no se vale. Y mi amigo me dijo, sabiamente, me dijo, es que el Señor te está dando las dos propuestas, pero te está dando la opción de, ¿quieres ser feliz?
aquí está el camino. ¿Quieres ser plenamente feliz? Ven y sígueme. Entonces fue donde más empezó a arder mi corazón y empecé a sentir más esa incertidumbre y más ese miedo de no cumplir la voluntad de Dios, ¿no? A la vez fue como muchos sentimientos encontrados, como temor, este, por el amor que yo sentía a Jesús, decía cómo me dolía decirle que no. Entonces era lo que más me dolía, ¿no? Rechazar a Jesús, rechazar este llamado que yo sentía. Y entonces, si Dios me invitaba a ser plenamente feliz y yo le decía que no, me dolía mucho. Entonces fue pasando el tiempo y la presión iba en mi persona y de que la gente que me rodeaba me empezaba a hablar. Dios me empezaba a hablar por medio de las personas hasta que hubo un momento que yo ya me sentía a reventar, así a reventar. Y es donde decido compartir esto que yo sentía con esta chica. Y para mi sorpresa, le compartí eso y me dijo, yo ya sabía, yo ya sabía. Entonces empezamos eh, a platicar y a llevar la oración. Y decir, ¿por qué? Hay que llevar la oración, hay que pedirle una oportunidad al Señor que nos permita llevar una vida bien, ¿no? Llegar al matrimonio. Y, y yo por dentro de Dios decía, pero es que ya llevo meses, años haciendo eso. Y no ha habido respuesta. El Señor no ha quitado y no creo que quite el dedo del renglón. Entonces, como ya lo había compartido más, me sentía más liberado. Pero también empezaba a tener problemas con la memoria. Yo, en su momento yo no lo tomé importancia hasta que empecé a tener problemas y yo no sabía por qué era. Entonces, hasta que busqué una atención médica. Bueno, antes de médica, una psiquiátrica, psicológica. Voy con un amigo psicólogo, católico, practicante de oración, un hombre de oración. Y digo, ¿sabes qué? Me gustaría que me atiendas. Fíjate que tengo problemas de memoria. ¿Cómo? Y es que a veces me suele pasar de que, por ejemplo, hace un mes tuve una fiesta familiar y no me acuerdo qué hice, no me acuerdo dónde me senté, no me acuerdo qué dije, no me acuerdo cómo me vestí. Solo me acuerdo que hubo una fiesta de fulano y ya, es lo único que me acuerdo, nada más. Ah, bueno, ven y te atiendo. Y me empezó a entrevistar, me empezó a preguntar de mi niñez, de mi juventud, y como me iba preguntando cosas, empecé a descubrir y a ver, y también él me empezó a hacer ver que sí me acordaba de las cosas, que no era un problema de memoria. Y empezó a tocar más, y fue donde yo me empecé a cerrar, ¿no? Empezó a salir lo de, o sea, él notó que yo ocultaba algo. Y me llamó la atención, dijo, ¿quieres que te ayude? Abre tu corazón. Y dije, pues bueno, que salga lo de mi vocación, dije, otro más, contarle a otro amigo. Le conté lo de mi vocación, la incertidumbre que yo sentía, y ya platicando, me dijo, ¿sabes qué? En su momento yo te iba a mandar con un especialista, pero con lo que vas platicando voy viendo que no tienes problemas de memoria. Tú lo que tienes es algo que se llama memoria selectiva. Tu cerebro no está captando la información que no cree adecuada porque no estás en el lugar adecuado. Y yo sentí un ardor en mi corazón y dije, ¿cómo es posible que ese no que le estoy dando al Señor me ha estado afectando también en esa área, ¿no? En ese aspecto? Que mi corazón, mi mismo cerebro me está diciendo que no estoy en el lugar adecuado. Y empecé a llevar más a la oración y este psicólogo me empezó a ayudar, fue mi bastón y empecé a llevarlo más y más a la oración hasta que empezaba a sentir como que a reventar, a explotar. Entonces es cuando yo decido, una vez fui a misa con este otro padre
que tuve la situación en diciembre y en Semana Santa. Acababa de terminar un verano y fuimos a misa y dije, otro preseminario librado, ya la libré. Y el padre en misa, con su oración, empezó a platicar, pues que hubo un preseminario, que muy padre, que muy bonito. Y dice el padre, solo espero que para el siguiente año se animen más jóvenes. Y me volteé a ver a mí. De toda la gente que ve en la parroquia, me volteé a ver a mí, que estaba hasta allá atrás. Me volteé a ver a mí y siento la mirada de Cristo. Y fue donde me empezó a entrar como ese dolor. Al decirle que no, empecé a sentir el dolor más. Y esa misma noche, cuando fui a llevar a un amigo a su casa y me dice en el camino de regreso, oye, ¿nunca has pensado ser sacerdote? Y fue la gota que derramó el vaso. Fue la gota que derramó el vaso y empecé a cuestionarme y a sentir que ya no cabía en ningún lado. A ese momento de mi vida, yo creo que 3 días era cuando estaba bien y el resto me sentía con esa incertidumbre de que no me sentía en mi lugar, claro, disfrutando de mi familia, de mis ocupaciones, de mi trabajo, pero no me sentía en el lugar adecuado, no me sentía que rendía al 100%. Yo quería dar el 100, pero salía un 60, 70%, no salía mi 100. Entonces, de un no total, pasó lo voy a pensar, lo voy a pensar, dame las luces, Señor, si sí o si no. Yo sé lo que me estás pidiendo, pero dame el discernimiento de pensar. Entonces, diosidencias en esa semana, resulta que el trabajo se pausa, entonces tuve el tiempo suficiente todo el día libre para pensar. Entonces fue una semana pensando. Y en esa semana el Señor me dio el valor de decir que sí. Pero era un sí con miedo. Era un sí que nada más lo tenía acá en la mente. Era un sí que ni siquiera podía pronunciar. Y dije, bueno, Señor, así está la situación. Aquí está mi sí, pero tú encárgate. Tú encárgate, haz lo tuyo. Yo no tengo, yo no tengo el valor para afinar esta relación que me has dado, esta gran mujer que tú me has puesto en mi camino. Entonces, supuestamente yo me puse como límite 6 meses, ¿no? Irónicamente. Entonces, la próxima vez que yo la veo, salió un tema de discusión, cosa que nunca pasaba, nunca discutíamos, un tema de discusión ligero, y salió el tema de mi vocación, ¿no? Pero porque ella lo tocó. Entonces sale este tema y me dice, ¿sabes qué? Necesitas un tiempo. Necesitas un tiempo y esto, piénsalo. Entonces fue algo que yo ni siquiera pedí, que yo no busqué y el Señor me lo puso en charola de plata. Y eso fue un domingo, recuerdo, me dijo, ¿necesitas un tiempo? Y dije, sí, está bien. Y luego llegué a mi casa lamentándome, dije, el Señor me puso en charola de plata y, y no aproveché la oportunidad. Y de una vez de, de terminar la relación. Dije, bueno, y al día siguiente, el lunes, tuve la oportunidad de ir a esta adoración en este grupo de jóvenes a la cual yo pertenecía. Y dije, Señor, habla, habla. Entonces fue donde el Señor me dio el valor y me dio darle el sí total, el sí completo y de atreverme a seguir sus pasos y a vivir su divina voluntad. Fue una noche llena de lágrimas, una noche muy especial donde en la adoración yo le decía, Señor, habla con ella, dile tus planes, porque yo no tengo el valor. Entonces al final
de la adoración. Este, la llevé a su casa y al final no ocupamos decirnos palabras. Nosotros ya sabíamos, como que la situación se prestó y ella ya sabía y yo ya sabía lo que iba a acontecer, ¿no? Entonces nos despedimos, nos agradecimos y fue una, un adiós muy bonito, muy lleno de Dios, donde le agradezco infinitamente a Dios por ponerme una mujer tan increíble, donde ella me fue ayudando a crecer espiritualmente inclusive. Ahora comprendo que me ayudó a perseverar en mi vocación y, y a salir adelante, ¿no? Y, y al darle sí al Señor, un sí ya en acto, no solo en palabras, fue cuando me empezó a llegar una paz increíble, una paz que jamás había sentido, una paz que sabía que iba a haber dificultades, iba a haber diversas situaciones, pero a mí no me importaba y una paz tan increíble que yo no experimentaba. Entonces hoy invito a esos jóvenes que sienten ese impulso, o que sienten el llamado y y que no se atreven a decir que sí, no tengan miedo. El Señor va recompensando, el Señor va colocando y ayuda a cumplir sueños. Mi sueño más grande era formar una familia y el Señor me lo está concediendo, me lo está cumpliendo mejor de lo que yo esperaba. Formo parte de los misioneros de la pureza trinitaria y esa es mi familia. Y el Señor te da a manos llenas. A veces creemos que nuestra voluntad es la mejor, pero no es así. El Señor nos pone su voluntad y a veces nosotros de momentos no podemos verla, pero el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y no tengan miedo, el Señor siempre nos acompaña y, y siempre está ahí para acompañarnos. Así que si tú sientes que el Señor te está llamando, o sientes esa inquietud, atrévete a dar el paso. Yo sentía que era el que nunca iba a caer, el que jamás iba a caer. Y bueno, no caer, más bien ceder, ¿no? Abrir mi corazón, dárselo al Señor. Y bueno, aquí, aquí estamos dándole el sí al Señor día a día y viviendo esta gran aventura de lo que es de lo que es seguir al Señor. Y cómo es que el amor a Cristo nos lleva a hacer nos lleva a hacer grandes cosas. Yo que en mi vida tenía una vida laboral estable, emocional estable, donde ya tenía prácticamente una vida, un camino elaborado, un camino en el mundo, el Señor me fue quitando esos ideales mundanos y poniéndome ideales más propios de Él. Un ideal con el amor a Cristo, con el amor a Él. Pues muchas gracias. Espero que este testimonio sea útil para sus vidas, para sus corazones y que el Señor los vaya iluminando en su vida y vayan aceptando y vayan comprendiendo lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.